bienvenides a Mate y Dragones. Lo digo así bajito porque no quiero que nos escuchen. Dios, pare de hacer estas introducciones, señor. ¿Cómo les va? Soy Tobías Culazo, estoy con Manuel Cabeza Rivarola. Esto es Mates y Dragones, el podcast definitivo sobre juegos de rol y cosas al respecto. ¿Cómo andas, Cabeza? ¿Bien? Perdón, estaba justo configurando. Estaba justo configurando una cosa. Ah. Ando muy bien. Sí. Te juro que sí. Bueno, estamos acá en el episodio número 74. 74. Esto me parece un montón. Y bueno, vamos a hacer un episodio sobre el sigilo. Esto es uno de esos episodios que a mí me gustan mucho, que es casi una sección en sí misma, sin serla, sin existir formalmente, que es una sección que a mí me gusta pensarla como de overthinking, de sobrepensar conceptos que damos por sentado, conceptos que de alguna manera funciona y no me detengo mucho a pensar. Y desde Mates y Dragones es como, no, paren, pensemos esto, pensemos en esto que está pasando, cómo se ve, cómo funciona y por qué pasa así. Y en este caso vamos a hablar sobre el sigilo, que es cuando uno o más personajes quieren hacer algo sin que el resto del mundo lo note. Y suelen ser momentos que nos agarran desprevenidos como máster y que generalmente hay algo que falla. Entonces, bueno, vamos a hablar. ¿Qué tenés para decir del sigilo? ¿Qué es el sigilo, Cabeza? El sigilo, bueno, me parece que vos lo definiste perfectamente. Es la capacidad o característica o intento de realizar algún tipo de actividad o acción sin ser detectado. No sé si necesita más desarrollo que eso. ¿Y cómo podemos expandir nuestras situaciones de sigilo más allá de resolverlo con una tirada? ¿Qué podemos hacer para que eso que decimos, bueno, quiero hacer esto sin que el resto lo note, no sea tira sigilo y ya? Me parece que, digamos, antes de pensar en expandir, tenemos que pensar bien en, bueno, cómo es la primera forma de que lo solemos lidiar con ese tipo de tirada o encuentro o momento de la partida. Me parece que es importante arrancar y examinar bien la base antes de pensar cómo modificarla o cómo sanearla. Me parece perfecto. Sí, vamos a lo básico. Vamos a la base, vamos a repasarlo. Esto tendríamos que repasar la dinámica básica de cómo funcionan las acciones en el juego. Cuáles son los factores. Incluso hicimos un videito muy cortito para Instagram en el cual se habla de esto, cómo se adjudican las acciones en una partida. Sí, Son puntos muy cortitos. Si querés repasarlo. sí, me parece importante porque por lo general es común la situación de hago esto y lo intento hacer sigiloso, tiro el dado, va. No, bueno, banca, repasemos. ¿Cómo se adjudican las acciones, carajo? El DM le tiene que describir la situación a los jugadores, les dice hay un pasillo y hay un guardia al final del pasillo. ¿Qué hacen? Los jugadores dicen, intentamos hacer esto, por ejemplo, intento pasar sigilosamente. El DM decide si esa acción, lo que vos me estás planteando, jugador, es posible. Y si es posible, capaz, triunfan automáticamente porque es algo trivial, algo extremadamente fácil, o ya sea por alguna característica de la situación o de sus habilidades. Capaz es directamente imposible lo que me estás diciendo. Es una habitación completamente abierta, está totalmente iluminada. Si te metes de pecho a la habitación, el guardia te va a ver, no hay forma de que no te vea. Ahora, si hay posibilidades de que falle y posibilidades de que triunfe, bueno, te pediría que hagas una tirada pertinente. Y recién ahí la acción, sí. No, digo, si hay opciones de que falle o no, existe la opción de la tirada, lo hemos hablado también en otros episodios. Existe la opción de ver qué personaje lo va a hacer y cómo te describe que lo intenta
y según sus valores, también el DM decide. Me parece que es clave la palabra esa. Eso es parte de los jugadores te describen qué quieren hacer. Y dentro de eso incluye Claro. el que lo hace es el de la forma de que lo intenta es tal. Todo esto está dentro de la descripción de qué acciones van a querer tomar los jugadores. Y una vez que el DM pensó todo eso y tomó todas esas decisiones, la acción se resuelve de la forma que determina el DM, ya sea automáticamente o no, con tirada o no. Eso es clave por ahí, nunca dejar de repasarlo. El rol es un juego. Es un juego que tiene como unas reglas por ahí un poco extrañas. Si uno se deja llevar por la lógica de los juegos comunes, Ujú. de los juegos en general, Sí. donde hay un manual, donde hay una estructura, donde hay... Acá, como que cada tanto está bueno abstraerse un poquito y decir, el juego lo está armando el máster. Sí. Y el juego es lo que el máster está diciendo, no es que yo... O sea, ¿cómo puede ser que si me salió un 20 natural y yo tengo más 5 de sigilo y además soy un pícaro, no me pueda meter acá? ¿Por qué no, chabón? Porque estás queriendo hacer algo que es imposible. No sos invisible. Estás en pleno sol en la cara del guardia. No podés siquiera intentar hacer... Esto no es el Skyrim, que por lo general mucha gente entra con esa idea que con un suficiente puntaje de sigilo podés agacharte en literalmente cualquier lado y listo, te hiciste invisible. No. Este es un mundo que por lo general se rige por reglas verosímiles y lo que uno intenta hacer depende también de el medio y las circunstancias dentro de las cuales lo intenta hacer, no solamente del número que figura en tu hoja. Eso se aplica totalmente al sigilo. ¿Y cómo solemos correr el sigilo en particular? Así es como se debería hacer el mecanismo de adjudicar acciones en una... Me gusta porque tiene hasta un tono enojado lo que estamos planteando. Vos arrancaste diciendo carajo. No, Eh, no, es para... Creo que es importante hacer énfasis en, sobre todo para los jugadores nuevos, de nunca se olviden que este es un juego que intenta simular o representar una historia en un mundo verosímil. No es un videojuego. Es un claro, juego que intenta representar una historia. no hay que colgarse de los, entre comillas, errores o permisos de los videojuegos para intentar llevarlos acá, porque si estamos sentados en una mesa jugando con la imaginación, es porque no hay un videojuego que nos dé esto. Porque si no, ¿para qué me juntaría con gente? Bueno, y respecto al sigilo en particular, ¿cómo solemos jugarlo? O sea, examinando las maneras comunes en las que lidiamos con las escenas de sigilo, ¿cómo suele correrse eso? Sí, en sistemas donde no hay todo un framework, todo un modelo para lidiar con escenas de sigilo, como por ejemplo en D&D, que es lo único que te dice es poder intentar ser sigiloso y es una tirada de sigilo versus la tirada de percepción de la persona contra la que estás queriendo esconderte. Más allá de esa pequeña semilla, creo que por lo general se desarrollan un número finito de formas específicas que solemos lidiar con el sigilo. La primera y la más básica, por así decirlo, es cada personaje que quiere intentar ser sigiloso, hace una tirada y el resultado se determina individualmente. O sea, en el caso de D&D, por ejemplo, cada personaje hace una tirada de sigilo y hacemos una tirada de percepción por cada guardia que puede llegar a verlo. Y si hay algún fallo en algún momento, falla la tirada de sigilo. Otra forma común es cada personaje hace una tirada, también de sigilo, pero el resultado como que se aglomera, ya sea porque se toma el promedio de todas las tiradas, o porque decimos, bueno, si es un grupo de 5 personajes, 3 tienen que triunfar en las tiradas de sigilo para que logren la tirada como un triunfo grupal.
La tercera es designar un personaje que sea como el líder del sigilo, el que va delante del grupo y que guía más o menos a los demás, y todo el sigilo depende exclusivamente de su tirada. Y la otra, la cuarta, es directamente el personaje menos sigiloso es el que hace la tirada. Es como es una tirada grupal, el menos talentoso para esta actividad es del que va a depender todo el sigilo del grupo. Esa creo que son las maneras más comunes de lidiar con esto. ¿Y vos con cuál te quedás? Siempre varío porque me parece que cada una ataca, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, cada personaje hace una tirada y el resultado se determina individualmente. A veces suena complicado y que insume mucho tiempo, pero para muchos desde cierto aspecto puede ser como lo más, entre comillas, realista. Porque es como, no me importa si 4 personas pasaron sigilosamente a la perfección. Si el quinto se cayó y se dio la cabeza, hizo mucho ruido, lo van a ver. No me importa cuán sigilosos son los demás. Entonces eso tiene como la ventaja de traer más verosimilitud a la historia. Y además la ventaja de hacer pensar realmente a los jugadores en sus propias habilidades y en sus propias fortalezas y decir, no, bueno, para, los que son sigilosos, vayan sigilosamente, nosotros quizás podamos esperar acá, o intentamos nuestro sigilo de otra manera porque yo tengo una armadura pesada y no lo voy a lograr. Si cada personaje hace una tirada y se aglomera todo como una tirada grupal, esto puede ser más friendly hacia los grupos disparatados, mejor dicho, donde hay un solo integrante que es muy malo para el sigilo. Capaz uno como DM dice, bueno, pero no quiero que dejen de intentar el sigilo como grupo solamente porque este personaje es muy malo, entonces lo aglomeremos como una tirada grupal. Donde el personaje es el líder del sigilo, bueno, quizás ahí reforzamos el hecho de los roles dentro del grupo y hacemos que el pícaro, que es muy sigiloso, se sienta grosso por ser sigiloso, porque además es el que lidera y él logra el sigilo del resto del grupo. Sí, que se me... Sí. No, que se me ocurre una manera hasta... O sea, esto puede dar pie, este punto. Yo la primera vez que lo dijiste me dio como una cosa que yo no sé, no comparto tanto. Pero por otro lado, me dio como una idea, digo, esto de pensar creativamente qué significa el sigilo. Porque por ahí, si vos decís, tenemos un personaje líder del sigilo, un personaje que nos va a llevar a todos, no quiere decir que le transfiera el poder de caminar suave. Quiere decir que se le puede ocurrir una manera ingeniosa de disimular ese ruido. Que no signifique que de repente que yo sea muy sigiloso significa que ahora vos, que tenés una armadura pesada y no tenés destreza en absoluto, vas a caminar liviano. Uh-huh. Sí, sí. Y además, creo que está bueno pensar en recordar que una proficiencia o un talento, ya sea el sistema que sea, de sigilo, por ejemplo en D&D quinta edición, tener proficiencia en sigilo, no necesariamente significa solamente que puedo caminar sin hacer ruido. Significa estoy entrenado o se me da bien el pasar desapercibido. Y eso es un talento que no solamente incluye pasar en silencio, incluye el poder coordinarse a sí mismo frente a patrullas de guardia, incluye el poder mimetizarse con una multitud. Reconocer la dirección de las miradas a lo lejos, reconocer los movimientos de los cambios de guardias, saber dónde hay puntos de vigilancia, dónde hay cámaras, dónde... Todo eso tiene que ver con el sigilo, con saber cómo no hacerse notar. De nuevo, no es caminar suave y nada más. Exacto. Y eso también te puede dar la capacidad de alguna forma, guiar a otros personajes menos sigilosos. Y también podemos recordar nuestro episodio de atributos y el de habilidades y proficiencias. Y que quizás está bueno mezclar atributos con proficiencias y decir, bueno, está bien, el mago, qué sé yo, tiene poca destreza, pero tiene mucha inteligencia. Quizás puede intentar observar y deducir las patrullas de los guardias e intentar pasar desapercibido con esta deducción. Entonces, usar su inteligencia para ser sigiloso. Sí.
Bueno, y con el último punto, cuando el PJ menos sigiloso es el que realiza la tirada. En ese caso, la ventaja que tiene el como Masters asegurarnos de que no siempre... de que tienen que prepararse bien y no siempre pueden triunfar las tiradas de sigilo, porque si solamente depende del jugador más talentoso, quizás tiene un modificador y gana ventajas de otras formas y lo que sea, entonces es como siempre va a poder pasar sigiloso si lo bufeamos bien, por así decirlo, ese personaje. En cambio, cuando hacemos énfasis en el menos sigiloso, el que no tiene todas esas ventajas, nos aseguramos de mover un poco la curva de probabilidades, digamos, en contra de los jugadores, para que no lidien con todas las situaciones sigilosamente. Claro, claro, sí. Me parece que está bueno ir moviéndose entre estas opciones como máster, según lo que uno crea que amerita la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tres ahí que tienen que ver con un resultado grupal y una que no. ¿Qué pasa si eso decimos, che, me gustaría que uno logre pasar, pero que atrapen a uno, que separen al grupo? Entonces, cada uno tendría que hacer su propia tirada. ¿Qué pasa si yo quiero resolver esto rápido? Onda, no me interesa este pasillo. Capaz que puse un guardia al pedo, no quiero. Y ahora, bueno, estoy en esta situación, estoy mastereando, improvisando. Estoy en esta, bueno, sí. Que el PJ líder haga la tirada de sigilo. Y pasen, por favor, ya está. Sí, Eh, además pensemos en probabilidades y digamos, ponele que no es el grupo, ponés que es solamente el pícaro. Y el pícaro quiere pasar desapercibido frente a 10 guardias. Si pensamos, bueno, yo quizás debería hacer una tirada de percepción por cada guardia, en ese caso es muy probable, casi seguro, de que alguno lo detecte al pícaro. Porque son 10 tiradas contra una. Estadísticamente es casi seguro que alguno va a rolear 20 o 19 o lo que sea. Entonces, claro, si usamos ese modelo, estamos de alguna forma imposibilitando la posibilidad real de sigilo. claro. Sí, y hay otra dimensión que hay que tener en cuenta y que también lo hemos hablado acá, que es que n- tratar de no limitar las decisiones al binarismo de el éxito o el fallo. Que una tirada fallida no significa necesariamente el fracaso total del sigilo. Que haya escalas. De hecho, tenemos un episodio, el de estados de fallo, donde tratamos este tema. Donde quizá una tirada fallida, depende qué tan fallida sea. Por ahí sí, si es un crítico negativo, te tropezaste y el guardia te vio con sus propios ojos tropezándote. Pero por ahí, si estamos en una instancia un poco más intermedia, bien puede pasar, y acá sí, vuelvo al mundo de los videojuegos, cuando tenés el signito de alerta en la cabeza de los guardias. El de signo de interrogación. El de signo de interrogación, claro, Sí, justo sí, sí. antes, onda, che, escuché un ruido, el ruido viene de acá y me voy a ir a fijar qué es. Estoy alerta porque me parece que hay alguien. No Exacto, significa exacto. necesariamente te vi y te voy a matar. Exacto. O sea, además, pensemos el potencial dramático que estamos perdiendo si lo hacemos binario, si hacemos te detecto o no te detecto. Porque imagínate el pícaro avanzando, moviéndose de caja en caja en medio del almacén. Falla la tirada, pero no significa que lo detecte automáticamente. Significa que un guardia dice, pará, como vos decís, escuché algo. Y se va acercando y narrás cómo el guardia se va acercando y le das el tiempo al pícaro que tiene que reaccionar de una forma. ¿Cómo hace para ajustar esta situación? En vez de hacerlo fallar directamente, le estás sumando una complicación. Y eso es drama. Eso es drama, carajo. Claro, porque aparte, en serio lo forzas, incluso, incluso sin decirlo, onda, empezás a narrar cómo se acerca el guardia y que el jugador te interrumpa con su acción. Ujú, Y que sí. si no te interrumpe, el guardia lo va a encontrar. Sí, 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 sí. Le estás dando una oportunidad más para triunfar y además una oportunidad más para quizás improvisar una solución y sentirse más copado aún. Claro,
qué vas a hacer con eso? ¿Vas a tirar una piedra lejos? ¿Vas a tratar de irte corriendo en otra dirección? ¿Vas a usar uno de tus trucos para esconderte en la oscuridad? ¿Vas a matar al guardia ni bien asome la cabeza clavándole una daga en el cuello? Ahora tenés todo este universo de opciones cuando lo Exacto. único que estabas haciendo era pasar tranquilo entre las cajas. Exacto. Se dio una hermosa escena de ese fallido. Sí, me parece que está muy piola. Después vos me nombrabas unos posibles modelos para correr un encuentro de sigilo. ¿A qué te referís cuando haces este planteo? Y si queremos salir un poco de estas formas relativamente simples de correr el sigilo y si pensamos, no, bueno, quiero que esta escena o encuentro de sigilo sea un momento realmente llamativo de la partida, de la sesión, quiero diseñarlo de forma tal que sea realmente emocionante. ¿Y qué herramientas puedo usar más allá de hacer una tirada de sigilo, fallas o no fallas? Bueno, creo que lo mencionamos en un episodio anterior y si no, lo vuelvo a repetir porque nunca está de más. Podemos usar los desafíos de habilidad. Para los que no recuerden, pensamos en una actividad que los jugadores están queriendo completar, como por ejemplo atravesar sigilosamente una fortaleza, y pensamos todo un encuentro donde los jugadores tienen que ir realizando tiradas de habilidad y vamos narrando todo este paso sigiloso por la fortaleza. A medida que los jugadores hacen estas tiradas, tienen que acumular X cantidad de tiradas triunfantes antes de acumular 3 fallos para decir que superaron toda esta escena compleja. Entonces, de alguna forma, modelamos esta gran escena. Imagínate en una película, en una escena de sigilo, que es como todo un montaje donde vas viendo los puntos donde casi fallan, los puntos donde triunfan y van avanzando de momento en momento. Bueno, eso se puede de alguna forma modelar con estos desafíos de habilidad. Y además invitas a los jugadores a usar otro tipo de habilidades por fuera de una tirada de sigilo. Me interesa, es un poco quizá como estas secuencias medio cinematográficas de algunos videojuegos en los cuales hay puntos en los cuales vos tenés que hacer un algo en el juego, pero que no es que interfiere en la secuencia, sino que onda, está pasando la cinematografía y de repente acá tenés que apretar esta combinación de teclas para que siga avanzando. ¿Puede ser una onda así lo que entiendo? Claro, es una onda así, pero en vez de decirle, che, ahora es el momento que tenés que hacer la tirada de habilidad, los jugadores tienen que ir proponiendo las habilidades que van utilizando y cómo las van utilizando. Te doy un ejemplo concreto. Tobías, estás entrando a la fortaleza. Vos sabés que tenés que llegar al otro lado para poder rescatar a tu compañero que está captivo. Primero, te estás acercando a la fortaleza. Ves que en la puerta, en el gran portón, hay 2 guardias bastante atentos. Y al costado del portón, en la pared de roca, quizás podás llegar a escalar, si lográs esquivar bien, los guardias que patrullan la pared. ¿Qué haces? Y ahí vos... ¿Qué haces, Tobías? No, yo voy a intentar pasar sigilosamente para intentar escalar la pared. Bien, entonces ahí te digo, hace quizás una tirada de fuerza sigilo y haces la tirada, vamos a decir, no sé, triunfás, entonces yo marco, anoto, tenés un triunfo. Bien, superás la pared, estás encima de la fortaleza, ves que lográs coordinar que justo el guardia que estaba patrullando la pared se adelante a vos, entonces estás detrás de él, ves la fortaleza desde arriba, es un patio interno lleno de guardias entrenando, algunos comiendo, algunos riendo. Quizás puedas llegar al otro lado caminando por la pared superior, pero hay varios guardias que la patrullan. Quizás puedas bajar e intentar mimetizarte con la multitud. ¿Qué intentas hacer? No, quiero tratar de bajar y sí, tratar de pasar desapercibido entre la gente. Bien, ahí te digo, no sé, hacer una tirada de Sí, sí, carisma, sí, sigilo, y si fallas te puedo decir, uno de los guardias nota, te empieza a mirar raro, se acerca a vos y te pregunta cuál es tu rango, por ejemplo, y ahí te doy la oportunidad de que hagas otra cosa, y así lo vamos narrando. Una vez que llegas, qué sé yo, a 4 triunfos antes de 3 fallos, digo, bueno, finalmente lográs llegar al otro lado de la fortaleza y rescatás a tu compañero.
Me gusta mucho esto que estás proponiendo. Creo que no lo hablamos antes y me parece que tendría que tener su propio episodio en el cual lo desarrollamos bien. Porque me parece una técnica muy copada para correr de manera simple situaciones realmente complejas y volverlas ágiles. Exacto, volver las cinemáticas. Sí, entonces me gusta, pongo pausa acá, me parece que quizá evaluemos hacer un episodio al respecto. Bueno, qué otro posible modelo para correr encuentros de sigilo tenías? Hace un tiempo yo leí un artículo de Angry GM, el GM enojado, que lo mencioné un par de veces en el programa. Me parece Varias un veces. blog. Sí, me parece un blog excelente, la verdad. Y uno de sus artículos es sobre una mecánica que inventó llamada el pool de tensión. Que lo leí y me enamoré. Porque lo voy a explicar. Y seguramente suene muy abstracto y muy extraño, pero luego vamos a hablar de sus fortalezas. Eh, el pool de tensión funciona así. En ciertas escenas o encuentros o aventuras donde hay algún elemento tensionante, por ejemplo, algo a contratiempo, hay que explorar el dungeon en una determinada cantidad de tiempo, o hay que ser, por ejemplo, sigiloso, entonces no tenemos que ser descubiertos, está esa tensión constante. Ponemos una compotera en el centro de la mesa, un bowl, lo que sea, o un grafiquito en nuestra plataforma, en nuestro Roll20, por ejemplo, que esté vacío. A medida que pasa el tiempo, o a medida que van avanzando sigilosamente, cada intervalos de tiempo específicos, ponemos un D6 en la compotera. Ok. Cuando los jugadores cometen algún error, por ejemplo, no sé, están queriendo abrir una puerta y no logran abrirla porque fallan la tirada, o lo que sea, agarramos la cantidad de dados que haya en la compotera y los tiramos. Tiramos los, no sé, 3 de 6, si es que había en la compotera. Cuando los jugadores cometen algún error, agarras los dados y los tiras, los que haya dentro de la compotera. Si alguno sale un 1, ocurre una complicación. Por ejemplo, de vuelta, estaban intentando abrir esta puerta, tiran los dados, salió un 1, se acerca un guardia que escucha que están tocando la puerta, están jodiendo con la puerta para investigar qué pasa. Si no sale un 1, los dados vuelven a bowl, sigue habiendo 3 de 6 en el bowl. Si los jugadores cometen un error garrafal, por ejemplo, no pueden abrir la puerta y dicen, a la mierda, voy a tirar onda de trueno para intentar romper la puerta que hace un ruido en toda la base, bueno, ahí tirás 6 de 6 de pecho, que 6 de 6 es el máximo que puede haber en el bowl. Si en alguno sale un 1, ocurre una complicación. Entonces, sé que suena muy extraño esta mecánica, pero vos imaginate, Tobías, siendo jugador, y a medida que tu máster narra cómo van avanzando por la fortaleza, plic, pone un dado en el centro. Plic, va sumando otro dado en el centro. Y sabes que cada tirada que hagas, cada tirada de habilidad que hagas, cuando la falles, todos esos dados que hay en el centro de la mesa van a ser roleados. Y si sale un 1, va a haber un problema. Entonces es esa tensión constante representada físicamente por un juego de dados que está en el centro de la mesa que todos pueden ver, todos pueden palpar la tensión del ambiente. Claro, todos saben qué tanto se puede ir todo al carajo. Exacto, exacto. Y si sale más de un dado con uno, ¿cambia algo o no? No, ¿No no, es no, no. como que Con aumenta esa que... complicación? Claro, claro, con que por lo menos el sistema base es con un 1 ya ocurre alguna complicación. Obviamente, podés. Fácilmente se le puede ocurrir formas de modificarlo y de ajustarlo mejor para su mesa, pero el sistema base es tal como lo describí y la verdad a mí me parece que sobre todo para situaciones de sigilo, escenas largas de sigilo que incluyen al grupo, me parece excelente. Me parece hermoso. ¿Y qué tienen? Donde esas complicaciones, ¿qué tan complicadas son? Porque la idea es no perder el sistema de sigilo. Entonces, ¿qué tienen que ser? Cosas que los obliguen como a tomar otro rumbo. Claro, algo con lo que ahora, algo nuevo con lo que tienen que lidiar. Este guardia que se les acerca. Sí, la cerradura que se rompe, que se traba la llave. Exacto. Puede ser algo simple como se les apagan las antorchas.
Pueden ser complicaciones más externas también. Cosas que tengan que hacer que realmente reaccionar rápidamente. Es una complicación, un resultado de que se rompió la tensión del ambiente. Y podés, obviamente, flashear, bueno, capaz lo que hicieron es realmente algo, es un error muy grave. La complicación es, suena la alarma en la base y punto. Aunque uno puede combinarlo con diferentes estados de fallo y hacer que no sea tan binario el resultado, para que no sea un 1 lo que lo está dejando al otro lado de la posible victoria. Así que uno puede ir modificando la gravedad de las consecuencias. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando una sola parte del grupo avanza sigilosamente? Aquí es cuando, por ejemplo, cuando lo mandan al pícaro, que es el... Ah, sí, vos sos el sigiloso, bueno, anda vos por ejemplo, a examinar en la fortaleza y decirnos qué encontras. Yo creo que acá es donde un máster tiene que poner en juego sus habilidades para ir cortando la escena, ir pasando la cámara de una escena a otra, haciendo mientras tanto afuera de la fortaleza, y le vas dedicando un tiempo a los jugadores que están afuera esperando o haciendo otras cosas. Entonces cada tantos minutos asegúrate de ir cortando la escena y mostrando lo que hacen los otros jugadores a medida que narras la situación para el pícaro. Si estás muy jodido de tiempo o realmente no querés dedicarle tanto tiempo de la sesión a este momento de sigilo individual, yo diría que le pedís un par de tiradas generales. Haceme una tirada de sigilo, haceme una tirada de investigación, y en base a los resultados le decís, bueno, sí, examinas toda la fortaleza y encontrás esto, esto y esto. Bien. Interesante. Y creo que nos queda un tema por tocar. Que es cómo hacemos esa transición en un momento en el cual termina el sigilo de manera antinatural, no porque se haya conseguido llegar al lugar o se haya conseguido la información o se haya ido y se haya vuelto. ¿Cómo transicionamos? Porque es un juego diferente el sigilo, por lo menos yo lo siento así cuando lo mastereo, así como siento que el combate es un juego diferente. Siento que el sigilo es un tipo de juego diferente y a veces no sé muy bien cómo manejar esa transición cuando el sigilo ya no es una posibilidad, cuando efectivamente el guardia vio al personaje, cuando efectivamente la cámara toma a el intruso. Cuando salta la alarma. Claro, cuando salta la alarma. Ojo, para mí que salte la alarma no necesariamente es el final del sigilo, porque todavía puede saltar una alarma porque hay una intrusión, aunque no sepamos quién ni dónde. Sí, exacto. En el Metal Gear es muy común que salte la alarma porque encuentran un cadáver y te están buscando, pero no saben ni quién sos ni dónde estás. Exacto, sí. De hecho, muy buena esa aclaración, porque es algo que nunca me sucedió en una partida y ahora me gustaría mucho que suceda y jugar con esa tensión. Pero sí, imaginemos, bueno, ¿qué sucede cuando ya falló completamente el sigilo? Ya está, ya los detectaron, ya se fue todo el carajo, el sigilo ya realmente deja de ser una posibilidad. Yo creo que antes de todo encuentro de sigilo, creo que es importante que entendamos como masters que ese fallo catastrófico es una posibilidad real y la tenemos que tener en cuenta. De vuelta, creo que lo hemos mencionado en otros episodios. Si vos implementas un encuentro que no pueden fallar realmente, como por ejemplo este encuentro de sigilo, y la verdad nunca voy a hacer todo lo posible para que no lo fallen realmente. Y te iba a decir, amo esta aclaración, pero sobre todo con el sigilo pasa, o por lo menos yo he visto y he hecho lo mismo, de que a veces da la sensación de que el mundo está perdonando mucho un sigilo no tan bien narrado. Sí, exacto. Y es rari eso. Uh-huh. Sí. Sí, porque digamos, como máster nos damos cuenta de que normalmente, por lo general, todas nuestras tiradas de habilidad y todos los encuentros y cosas así son medio binarios. O sea, por lo general las tiradas de habilidad son fallaste o no fallaste. Entonces, cuando vamos a correr un encuentro de sigilo y vamos asumiendo esa binariedad, vamos a decirle,
nos damos cuenta, che, si es tan binario, si es tan fallar o no, todo se va a ir a la mierda casi seguramente. Entonces, como queremos modificar un poco nuestro estilo de mastereo durante esos encuentros. Sí, entiendo esa sensación y creo que si uno se mantiene consistente con cuántas veces pueden fallar, por ejemplo, si estamos haciendo un desafío de habilidad o cuántas oportunidades le doy antes de que realmente lo detecten al personaje o a los jugadores o lo que sea. Creo que si nos mantenemos consistentes con eso y al final del día estamos dispuestos a decir, bueno, ya está, ya se fue todo el carajo, realmente ya no es más verosímil que sigan pasando sigilosamente, lo lamento, se fue toda la mierda. Me parece importantísimo aceptar eso porque si no está esa consecuencia real para fallar, los jugadores van a dejar de experimentar la tensión de avanzar sigilosamente. Y creo que tenemos que ser consecuentes y aceptar de, bueno, se fue toda la mierda, los detectaron, listo. Toda esta fortaleza o lo que sea está yendo hacia usted, está siguiendo los sonidos de gritos de sus compañeros. O escapan, o no sé, o pelean, o no sé, tomen la decisión para ver cómo siguen, pero ya el sigilo se fue a la mierda. Lo lamento. Sí, ser consecuentes con la ficción que uno está proponiendo, básicamente. Solamente para contribuir a esto que queremos generar, a esta idea que es una constante en el podcast la idea de crear un mundo real, o por lo menos realista. Real medio difícil. Y los jugadores están como comprando una entrada para este mundo verosímil y cuando sacas la verosimilitud, yo siento un poco que... No sé si diría que lo estás traicionando, pero estás como... Yo me siento un poquito estafado, sí. Yo personalmente, como jugador, me siento un poquito estafado. Sí, exacto. Porque decís, yo sabía en lo que me estaba metiendo y que no corre esta consecuencia es como... bueno, pero... Incluso te digo más, porque me ha pasado y veo que algunos cada tanto lo hacen. Y capaz que vos también lo has hecho, ya me dirás. Muchas veces un jugador empuja un poquito el límite para ver realmente si la pared es de cartón o no. Exacto. Muchas veces un jugador dice, yo acá voy a hacer esto un poco mal, lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal para ver si existe una consecuencia. Sí. Para ver si esto realmente puede fallar. Muchas veces te pasa con los videojuegos que vos decís, che, no puedo equivocarme. Literal, no existe la opción de hacerlo mal. Pero bueno, me parece que básicamente es eso, ser consecuente con lo que uno está proponiendo. Sí, exacto. Bueno, y hasta acá hemos llegado con este episodio de Sigilo, el episodio número 74, una banda de episodios. Somos todavía Esculaz, Manuel Cabeza Rivarola. Lo que estaría muy piola es que toda esa gente que está escuchando este podcast desde ese lugar escondido, sigiloso, deje de hacerlo y lo comparta. Muéstrense, ustedes, oyentes del podcast, muéstrense, salgan a la luz, pónganle me gusta, pónganle suscribirse, pónganle seguir, pónganle compartir, donde sea que lo estén escuchando. Y además, vayan a Instagram, porque tienen Instagram y están ahí, y pongan Mates y Dragones en Instagram y ahí nos encuentran. Y hay un Linktree en la misma descripción del video donde hay un montón de cosas copadas, como nuestras páginas para escucharnos, como el Discord, que es una comunidad zarpada a la cual se pueden sumar si les interesa y hablar y compartir todas estas ideas que hablamos en el podcast. Generalmente son charlas que vienen de ahí. También pueden, si quieren, ayudarnos económicamente a hacer un mejor podcast. Esto simplemente tienen que entrar a www.patreon.com/matesydragones o cliquear ese link en el Linktree y ayudarnos económicamente con un aporte pequeño, grande, lo que quieran, lo que puedan, para nosotros reinvertir en la calidad y continuidad de este espacio. Dicho todo esto, Cabeza, te quiero un montón y nos veríamos la semana que viene, si no me equivoco. Así es, baby. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene, Tobias. Adiós. Que le vaya bien.